En este vídeo se va a tratar la implementación digital de los PIDs industriales. En primer lugar, compararemos la implementación analógica versus la digital. Seguidamente presentaremos las características de la versión digital. Analizaremos el fenómeno del aliasing. Veremos cómo programar la ley de control del PID en un microprocesador. Los resultados de aprendizaje de este vídeo son dos: el poder justificar la implementación digital del PID industrial y determinar adecuadamente un periodo de muestreo. Y finalmente se presentarán las conclusiones. Bien, aquí tenemos las dos versiones de implementación que son posibles para un PID, que es la versión analógica y la versión digital. La versión analógica está basada en utilizar componentes electrónicos analógicos, como son resistencias, condensadores, reostatos, amplificadores operacionales, mientras que la versión digital se basa en utilizar microprocesadores o microcontroladores, los cuales al final se programan mediante, por ejemplo, el lenguaje C, donde se genera el código asociado a la ley del control del PID digital. En el PID analógico, la ley de control se obtiene mediante la combinación de los elementos que se han comentado antes. ¿Qué, digamos, desventajas tiene el PID analógico con respecto del digital? Bueno, pues el PID analógico es más sensible a las interferencias electromagnéticas, tiene un mantenimiento más costoso y es menos flexible. Es decir, que cualquier cambio en el modo operación o, digamos la posibilidad de cambiar ciertos parámetros de funcionamiento es mucho más flexible el PI digital. ¿Por qué? Porque se basa en un entorno programado. Entonces basta con cambiar el código de ejecución del PID, cargarlo en el dispositivo digamos físico, y a partir de ese momento tendríamos rápidamente un cambio en el funcionamiento del mismo. Esto ya no es tan sencillo en el PID analógico, que requeriría de la intervención, es decir, habría que sustituir componentes, incluso en algunos casos agregar componentes nuevos. Bien, actualmente todos los PIDs que se venden en el mercado son digitales. Es ya muy raro encontrar alguna versión analógica. Y el aspecto típico que tiene esta implementación digital pues son estos componentes de aquí, que suelen tener pues varios botones en su panel frontal y dos o más displays. Estos displays pues suelen mostrar información relacionada con el set point, la variable controlada, la variable manipulada, etc. Bien, una de las ventajas que también tiene la implementación digital, que no hemos comentado antes, es el hecho de que la información relativa a cada PID se podría compartir, se podría transmitir y recibirse en un sistema de monitorización, como el que se muestra en la figura, tanto aquí abajo como aquí arriba, donde podríamos tener información simultánea de cada uno de los PIDs. E incluso sea posible actuar sobre esos PIDs, ¿no? Cambiar de modo de marcha, cambiar parámetros del regulador, etc. Bien, ¿qué características tiene la implementación digital, ¿no? ¿Cómo es posible realizar esa implementación digital? Ya se ha comentado antes que se basa en el uso de microprocesadores o microcontroladores. En ese microcontrolador o microprocesador se programa el software de control del PID, es decir, lo que sería la ley de control. Pero claro, aquí todo lo que podemos manejar son señales de tipo digital, ¿no? Hay que tener en cuenta que el proceso sigue siendo un proceso analógico, un proceso físico, por lo cual está relacionado o está, digamos, asociado a señales analógicas y las correspondientes ecuaciones diferenciales. Para poder utilizar esas señales en el microprocesador o microcontrolador, hay que utilizar un conversor de analógico a digital, es decir, que convierta las señales analógicas en señales digitales, que son las que puede manejar el microcontrolador. Y lo mismo ocurre a la salida, es decir, el software de control determinará un valor para la variable manipulada en versión digital, que tiene que convertirse en analógico con el correspondiente conversor de digital a analógico. Por tanto, aquí tenemos una dualidad entre lo que sería el mundo físico, donde está el proceso que se quiere controlar, que es un mundo analógico, un mundo de ecuaciones diferenciales y señales continuas, mientras que la parte de, digamos, de gestión del PID es un mundo digital, donde lo que tenemos son señales discretas y lo que se llaman ecuaciones en diferencias. A efectos prácticos, aunque realmente tengamos una señal continua, ¿no?, que va evolucionando a lo largo del tiempo y va teniendo valores en cualquier instante de tiempo, por limitaciones físicas del hardware de implementación, solamente vamos a poder utilizar valores de las señales continuas separados entre sí un tiempo constante, que se denomina periodo de muestreo. Esto hace que sea posible que todos estos valores finitos se almacenen en ese dispositivo digital y se puedan utilizar en el cálculo de la
de la variable manipulada. Evidentemente, este periodo de muestreo tiene que ser elegido adecuadamente para que el funcionamiento del PID digital sea lo más parecido posible al PID analógico. Uno de los criterios que se suele utilizar habitualmente en sistemas de control es coger el valor del periodo de muestreo como igual o inferior a la décima parte de la constante de tiempo del proceso a controlar. Es decir, dividir por 10 sería lo mínimo recomendable, pero si se puede elegir por debajo de ese valor, pues sería más satisfactorio. Bien, cuando se muestrean señales a un periodo de muestreo concreto y por tanto a una determinada frecuencia, puede llegar a producirse el efecto que se conoce con el nombre de efecto aliasing. Bien, tenemos aquí dos figuras. En la de arriba podemos ver que la señal naranja, si se muestrea con los puntos rojos que se muestran, pues si los fuésemos uniendo, más o menos podríamos intentar reconstruir la señal original a partir de la señal muestreada. Claro, en la señal de aquí abajo, que es una señal que tiene más frecuencia de aquí arriba, lo que ocurre es que al muestrear con el mismo periodo de muestreo y unir los puntos resultantes del muestreo, lo que vemos claramente es que esa reconstrucción de la señal muestreada pues no tiene nada que ver con la señal original. Entonces, este fenómeno se denomina fenómeno del aliasing, es decir, que cuando muestrean esas señales con una frecuencia inadecuada, un periodo de muestreo inadecuado, pues podemos llegar a obtener, digamos, alias de la versión original, que realmente no son la señal original, sino que corresponden a una frecuencia más baja. Entonces, hay que intentar evitar que se produzca este fenómeno, porque si no, de lo contrario, el sistema de control en bucle cerrado con este PID digital no funcionaría correctamente. Luego, la primera idea que uno tiene que tener en mente es que hay que intentar elegir una frecuencia de muestreo alta. Es decir, no elegir una frecuencia de muestreo baja. Evidentemente, una frecuencia de muestreo alta implica siempre un periodo de muestreo también bajo. Bien, lo que ocurre es que en el mundo físico real tenemos interferencias electromagnéticas que están siempre en la zona de altas frecuencias. Entonces, hay una parte del fenómeno de anti-aliasing que no tiene que ver con elegir mal el periodo de muestreo o la frecuencia de muestreo, sino que aparecen esas componentes de alta frecuencia. Entonces, lo que se hace es utilizar esos filtros anti-aliasing que lo que hacen es eliminar esas componentes altas. Normalmente lo que se hace es diseñar estos filtros para que filtren desde la mitad de la frecuencia de muestreo hacia arriba. ¿Y por qué desde la mitad de la frecuencia de muestreo? Pues hay un famoso teorema del muestreo de Nyquist-Shannon que lo que dice es que para una determinada frecuencia de muestreo vamos a poder muestrear de forma adecuada cualquier señal cuya frecuencia sea la mitad de la de muestreo o esté por debajo. Entonces, como ese teorema ya nos dice que yo voy a tener que elegir una frecuencia de muestreo de tal forma que las señales que vaya a muestrear como mucho tengan la mitad de muestreo, pues entonces para evitarme el problema de las altas frecuencias, coloco ese filtro que me elimina todas las frecuencias que estén por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo. Claro, pero esto es para las interferencias. Ya hemos dicho antes que si queremos muestrear adecuadamente, pues tenemos que elegir una frecuencia de muestreo alta o lo más alta posible o un periodo de muestreo lo más bajo posible. Pues entonces la idea siempre es elegir el valor de TS lo más bajo posible dentro de las limitaciones de la, digamos, capa hardware, porque tenemos un microprocesador, tenemos un código y seguramente no vamos a poder reducir el periodo de muestreo todo lo que queramos, pero seguramente vamos a poder intentar encontrar un valor de compromiso. Bien, la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que la ecuación diferencial del PID, que es esta que se ve aquí, no se puede programar tal cual en un microprocesador, sino que es necesario programarla utilizando señales discretas, ¿vale? Aquí están las señales analógicas y sobre ellas aplicamos operaciones típicas, ¿no? Como son la integración y la diferenciación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se podría aproximar la parte proporcional? Bueno, la parte proporcional no requiere aproximación, sino que sería exacta, es decir, cogeríamos la señal discreta o muestreada, la multiplicamos por k y tenemos la parte proporcional. El problema viene a la hora de calcular la integral, ¿no? La integral, pues al final es el área que hay debajo de la curva, ¿no? Entonces, una solución que pasa por el tema del muestreo consistiría en reemplazar la curva original por valores constantes entre dos valores consecutivos del muestreo, ¿no? Es decir, uno cuando muestrea, pues vamos a suponer que de todo este instante de tiempo o durante todo este periodo, pues la señal vale el mismo valor. Claro, en ese caso el área se aproxima por la de un rectángulo, ¿no? Y todo el mundo sabe pues, que el área de un rectángulo pues, es la base por la altura, ¿no? Es un poco lo que se muestra aquí, ¿no? La base mide TS, periodo de muestreo, y la altura pues, sería el error que hay en ese momento. Y eso sería un nuevo rectángulo que se tiene que incorporar a los anteriores que ya se habían ido acumulando, ¿no? Esta suma con el valor anterior pues, permite aproximar la integral.
Y finalmente la parte derivada pues tiene una aproximación basada en la regla de Euler, que lo que dice es que la derivada se puede aproximar más o menos por la variación del error partido por la variación del tiempo. Y en este caso la variación del tiempo, es decir, el valor de tiempo que transcurre en todas medidas consecutivas siempre es igual al periodo de muestreo. Finalmente, una vez que tenemos las tres partes P y D estimadas, pues la acción de control global sería la suma de las tres. Y este algoritmo sí que sería programable en un microprocesador o microcontrolador industrial, mientras que la ecuación diferencial original no era posible programarla. Como conclusiones de este vídeo podemos indicar que se han presentado las características más importantes de la versión digital del PID. Se ha analizado cuál es el fenómeno del aliasing y hemos visto algunas soluciones de este problema. Se han comentado ideas relativas a cómo elegir el periodo de muestreo para un PID digital. Y finalmente pues se ha descrito cómo realizar la aproximación discreta de la ecuación diferencial de un PID para que pueda ser implementable o programable en un PID digital.